volvemos con ustedes. Estábamos comentando ahora en la publicidad que lo que es verdaderamente triste y lo que es lamentable es que el incumplimiento de una normativa que ya se sabía y el estar ocultando a los afectados, ¿no?, todo este tremendo problema ha llevado a unos sufrimientos horribles, y se podrían haber evitado, y se podrían haber evitado muchas muertes, y se podrían haber evitado muchos afectados, muchos enfermos, y simplemente era el decir lo que ya estaban advirtiendo las autoridades americanas. Y entonces esto es que viene con premeditación y con alevosía, pero a mí lo que me escandaliza es que esto se sabía en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y hasta el 2006. Es que es una irresponsabilidad, una falta de aplicar una ley por parte de todas las administraciones y por parte también de los sindicatos. O sea, lo que es escandaloso es que se haya ocultado este disparate. ¿Por qué? Además, utilizando, como tú dices, que antes, tú me decías, en la época de Franco, los sindicatos eran tremendamente reivindicativos. Aquí nos marchábamos de los barcos, pero vamos, por cualquier cosa. Y todo salía a la plantilla y organizaba sus tomates. Y de repente tú tienes esto en plena dictadura, en plena época de Franco y en plena democracia, donde parece que las cosas debían de ser... ¿Pero qué pasó aquí entonces? Había un interés tremendo en evitar el conocimiento del amianto, ¿no? Lo decía Cristóbal, que era un material milagroso, que se utilizaba hasta 3.000 productos. Un material, 3.000 productos, un material barato, porque además se extrae en minas a cielo abierto, no se necesita mucha tecnología para extraer el amianto. Por lo tanto, era un material que tenía una cantidad de utilidades y barato. Entonces, el miedo, no solamente aquí, porque ya la lucha que tuvieron en Francia, que compraron hasta sindicatos para que ellos dijesen que el amianto no era tan perjudicial, para evitar que se desapareciese, porque no tenían otros elementos, y aparte, ya digo, era un elemento muy barato, y entonces el motivo era económico. El motivo fue económico, sí. En que no conociésemos el riesgo del amianto para que no demandásemos la prohibición del mismo o nos negásemos a trabajar con el amianto. Es decir, las grandes empresas fabricantes de amianto que tenían amianto en sus componentes era parte, a lo mejor, de alguna manera corromper y comprar a los políticos que tenían a su cargo el levantar la liebre. Totalmente, políticos, o sea, estamos hablando de corrupción laboratorios, total, ¿no? Laboratorios, tremendo. La banca March, que era los que tenían la patente de Uralita. Ajá. La banca March era, vamos, la que tenía todo el monopolio de amianto aquí en España. O sea, la banca March tiene el monopolio de amianto en España. Tenían en aquel entonces eran los promotores de gestionar todo esto. Y hasta el 2006 me imagino que también, pues, porque ellos son Uralita entonces también. Claro. Y como eso, laboratorios, políticos, es decir, esto es un poco, está aflorando la tragedia del afectado, de la víctima, pero que es en última instancia pues todas las víctimas que se están quedando en el camino. Pero es que por abajo hay una total y absoluta corrupción, sí, que esto se ha hecho a conciencia, a propósito, con premeditación, nocturnidad y alevosía. Sí. Esto es un asesinato. Mira, nosotros sí, la palabra hemos intentado correctamente. Hemos intentado llevar esto por la vía penal. Sí. Hemos estado con la Fiscalía en Madrid, hemos estado con el fiscal jefe de Galicia en varias ocasiones, porque nuestra pretensión era que los culpables fuesen a la cárcel. Claro. No demandar en el juzgado para que me den 100.000 euros, me den 50.000 euros. Nuestra pretensión era que fueran a la cárcel. Y claro, te apuntábamos de que esto se pudo haber evitado. Por lo tanto, los culpables de no haber protegido a los trabajadores tenían que ir a la cárcel. Pero la Fiscalía nos dice que ha prescrito esa acción de la vía penal. Por lo tanto, nos vimos un poquito... ¿Ha prescrito? Porque se considera prescrito desde el 2006, ¿sí? Porque han pasado muchos años desde que habíamos estado expuestos al amianto hasta que se produce el daño. Por lo tanto, entiende de que ha prescrito y no procede la demanda por lo civil, por lo penal. De ahí a que vayamos por la civil,
y bueno, que eso, que nosotros íbamos a que tuviesen castigo los responsables. Claro. Porque hay que darse cuenta que estamos hablando en el sector naval de una de las empresas más importantes de Europa, Bazán, Claro. que tenía los mejores técnicos de prevención. O sea que no se puede decir que era la compañía Antonio Suárez, que igual desconocía. Claro. Pero Empresa Nacional Bazán sabía perfectamente todo lo que entraba en la empresa y todo aquello que tenía que proteger a los trabajadores para evitar que contrajesen enfermedades. O sea, la Bazán y sus técnicos de prevención tienen que saber esto. Vamos a ver. Y lo tenían que haber sabido. Y sus médicos, que para eso se pasan unos reconocimientos. Y sus médicos, anuales, exactamente. en los cuales se hacía una placa de toras, se hacían unas analíticas, una serie de pruebas donde se podía ver que estabas afectado. Claro. Porque luego finalmente apareció un listado de los servicios de las autoridades médicas, de los servicios médicos, con una serie de afectados. Estamos hablando de 6.000 y pico en aquel entonces. Es que es una barbaridad. Entonces, a ver. Pues es la mitad de la plantilla del astillero. Por así decirlo. Casi, ¿no? Sí, o sea, sí. más o menos, 6.000 personas afectadas entonces. Es un Pensados disparate. de lo que es la principal, la fábrica principal. Pero todas las compañías auxiliares, que es una demanda muy antigua de Agavida, de que haya un censo de todos los trabajadores de la industria auxiliar, que estuvieron al igual que nosotros en los mismos sitios con los mismos trabajos y comieron la misma cantidad de amianto que los demás. Claro. Y de esos no se sabe nada. Y de esos no se sabe nada. Aparecen compañeros afectados, empresas que ya han desaparecido, a las cuales no puedes pedir explicaciones ni jurídicamente. Entonces, claro, ahí viene el problema. Y en este caso, por ejemplo, las personas afectadas, vosotros les animáis a que vayan a Agavida, claro. Porque a título personal es difícil, por mucho que tengan la autopsia y por mucho que tengan todo lo que tienen, ¿qué hacen? Y si tú ya vosotros me estáis diciendo que hay un interés muy claro por parte de, bueno, de los diferentes poderes del Estado, de que las cosas no meneallo, pues claro, qué difícil es una persona que diga, bueno, pues allá voy yo, ¿a qué hago? Que presente una denuncia en el juzgado de guardia. Claro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, no es tan desconocido como antes. Ahora se sabe, pues aquí sabemos que existe Agavida, ¿no? En la cual, pues bueno, Ramón y el grupo que hay en Agavida, decir que son personas totalmente altruistas, ahí nadie cobra nada. Al contrario, incluso te ocasiona gastos muchas veces. Me lo creo. Entonces, bueno, atendemos a todo el mundo. No importa la afiliación sindical que tenga ni la afiliación política, allí todo el mundo se le va a atender perfectamente. O sea, no hay distinción para nadie. Se le asesora los procedimientos que tiene, los derechos que tiene, como es el reconocimiento de una enfermedad profesional, el judicializar el tema para pedir una indemnización por incumplimiento de la normativa de seguridad por aquel entonces y estar el afectado pues contaminado por el amianto, y luego pues un recargo de prestaciones que consiste en un incremento de la pensión de un 30 a un 50% a cargo de la empresa. Te iba a decir, entonces, ¿esto qué implica? Cuando se considera que es ya enfermedad profesional, ¿en qué beneficia al trabajador, a la persona, a la víctima? Sí, bueno, lo comentaba el compañero, lo que es la cuantía, ¿no? que nosotros odiamos a veces hablar de cantidades, ¿no? Porque nosotros, una asociación que reclamamos justicia, pero claro, todo se basa en dinero. Claro. Entonces hay que hablar también de dinero, y cuanto más... No se basa en dinero porque si no dejan que los culpables se vayan a la cárcel porque te dicen esto ya prescrito... No, y además cuanto más dinero... Pues ya me dirás. Sí. Cuanto más dinero paguen, más satisfacción por esa parte de que más daño le hace al que hizo el daño. Claro. Entonces, el problema que tenemos es la causa-efecto, es decir, un trabajador para que se le considere la enfermedad profesional tiene que darse la causa-efecto, es decir, el efecto, la enfermedad que él tiene, la causa. Haber estado si no está la trabajando empresa, tantos años... No, si no está la empresa. Pero estuvo. Pero ¿contra quién reclamas? ¿Qué es lo que tú quieres entonces, decir? ahí Claro. el INS es reacio a reconocer las incapacidades profesionales por no tener claro la causa-efecto. Se van consiguiendo, pero... Por ejemplo, en vuestro caso, la Bazán. Si la Bazán tiene la causa-efecto, o sea, yo he estado trabajando en Bazán este tiempo y yo tengo este problema, esta enfermedad. El incremento de mi pensión al reconocerme la incapacidad laboral, sí, ¿lo tendría que asumir Bazán? Sí, sí, Siempre. Lo tiene que asumir la empresa, sí. Claro, no la Seguridad Social. No, la lo empresa, asumiría la Bazán. con las cuotas que hay de contingencias profesionales.
las empresas cotizan y los trabajadores por cotización común y profesional. Tendrían que incrementarlo. Entonces, ellos van a la base de la cotización por contingencia profesional. Claro. Y hay una mejora económica, evidentemente. Claro. Y aparte, pues una vez que tienes reconocida una incapacidad, ya está reconocido un daño. Porque el daño no se reconoce en un documento médico que te diga que tienes una afectación, pero cuando una administración te reconoce un daño y te declara inválido para tu profesión, entonces tú ya reclamas daños y perjuicios vía judicial. Entonces después trae consigo el recargo, como dice Cristóbal, una vez que está demostrado que hubo falta de medidas de seguridad y eso fue lo que llevó a que contrajeses una enfermedad profesional, la pensión te aumenta entre un 30 y un 50%. Que es mucho, ¿eh? Sí, es un porcentaje importante, pero que, bueno, que por desgracia no te devuelve la salud. No, pero digo yo que es mucho porque la propia empresa tiene que estar como gato panza arriba. Es a lo que yo voy. La media en Bazán son 700 euros más al mes. 700 euros más. Por el recargo. ¿Y de momento ya se lo han concedido a bastantes trabajadores? Muchos. En este momento sí. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. O sea, de momento la cosa funciona. Yo soy víctima también. ¿Tienes también? Sí. También. Y curiosamente, hablabas antes de protocolos en las enfermerías, ¿no? A mí me descubren que tengo una afectación pleural porque me iba a hacer un preoperatorio, operando una rodilla, y me encuentran que tengo unas manchas en la pleura y en el pulmón. Entonces me aconsejan que después de dado de alta me vuelvan a mirar. Cuando me dan de alta para trabajar, me hacen la prueba en la empresa y me detectan unas manchas en la pleura. Y me dice el médico, tú eres fumador, ¿verdad? Cuando en el parte mío de siempre yo nunca he fumado. Y él lo sabía perfectamente. Pero lo primero es, eres fumador. Porque ya te están echando... O sea, ya se están si yo soy fumador, si eres fumador, se acabó. Ya el amianto no tiene importancia. No tiene importancia. Pero tú no eras fumador. Y yo no fui un fumador nunca. Y siempre he escapado de zonas además de donde se fumaba. Pasivo, hasta ni pasivo era. Por tanto, como en mi caso, infinidades de compañeros y compañeras que nunca han fumado y tienen la enfermedad. Y otra cosa que quería yo también comentar es que no es solamente la persona, el operario que está en las calderas o que está en la construcción o que está en el taller, es que ese buzo va a casa. Y esas partículas, la persona que está lavando esa ropa, es decir, entra en las casas, entra en las familias, también hay afectados ahí. Hay un aliciente, aún así, como bien dices tú. O sea, no solamente eso, sino que en las propias cámaras de máquinas había unas extracciones, unos tubos de extracción que retiraban el aire de esa cámara con las partículas afuera. O sea, cualquiera que estuviera dentro de la fábrica y por las zonas colindantes, Esteiro, Ferrolvello, todas esas partículas quedan en suspensión, pero muchos días. Son partículas... milimétricas, están en suspensión, pero mucho tiempo. Entonces, todas esas personas en este momento que están pasando por allí, gente que vive allí en Esteiro, se puede haber contaminado perfectamente. Pero estas personas no tienen nunca la posibilidad de... porque al no estar trabajando en el astillero, son afectados medioambientales. Son afectados, pero no afectados directamente. No se pueden beneficiar. Si son posocupacionales en este caso, que no tuvieron contacto laboral con el amianto, pero son afectados medioambientales. Y por ejemplo, las familias sí. Las familias pueden considerarse, al utilizar los bonos de trabajo, al lavarlos, todo esto, se puede considerar la mujer del afectado que puede también estar afectada por el problema laboral de su marido. Ya hubo casos. Ya ha habido algún fallecimiento de alguna mujer, de algún operario de la fábrica que por lavar el buzo, por llevar ese buzo, sacudirlo, lavarlo en el río, que de aquellas las lavadoras, pues aparecieron hace 4 días, como decimos, ¿no? Pero de lavar esos buzos y sacudirlos y demás, pues aparecía cantidad de gente. Muchos afectados, como pasó en Cerdañola del Vallés, por la proximidad de las fábricas de Uralita, que tenían nubes y nubes de amianto, jugaban con las bolas de nieve, se tiraban las bolas, aquello era un juego, las sábanas que estaban tendidas, te ibas a la cama con esas partículas ahí. Todo. O sea, claro. Sí, de hecho, tanto en Cataluña como en Getafe y Sevilla, donde había fábrica de Uralita, las viviendas colindantes a la fábrica ya han sido muchas familias indemnizadas por la empresa, por Uralita.
nada tiene que ver con la reclamación profesional, ¿no? Porque la profesional son dos vías, sí, que es la profesional, luego la demanda por daño. Efectivamente, pero bueno, las familias que han contraído la enfermedad por estar viviendo cerca de las fábricas de Uralita también han sido indemnizadas por daños y perjuicios. También. Ahora, esto que tiene que quedar muy claro, es Uralita, Banca March. Sí, la Banca March durante la marca March se lanza yo creo que en los años 40 en un principio, yo creo que es uno de las ayudas del alzamiento nacional, y entonces es un personaje March, Bartolomé March, muy considerado porque financia parte del régimen y todo esto, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Siempre tuvo un monopolio del siempre ha tenido el monopolio de Uralita con todo lo que esto implicaba. Sí. Bien, y a día de hoy, esto era todo lo negativo, era todo poner encima de la mesa, bueno, pero hay algunas, hay buenas noticias. Estáis en lucha directa en el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los políticos de hoy, con estos señores que nos dan tantos disgustos? Sí. A ver, lo que hemos conseguido últimamente es un trabajo iniciado ya por el compañero Cristóbal, que el objetivo siempre fue la creación de un fondo de indemnizaciones a las víctimas, ¿no? No fuimos capaces, lo hemos intentado por 3 ocasiones por medio de la Xunta de Galicia, ¿no? Para que instara al Gobierno Central a la creación del fondo. O sea, vosotros empezáis a pedirle a la Xunta. Pero la Xunta siempre se negó, diciendo de que estábamos bien atendidos y que el propio sistema de la Seguridad Social ya cubría nuestras necesidades, ¿no? Entonces siempre desechó lo que nosotros planteábamos de la creación del fondo. Tuvimos que trabajarlo desde la Federación con los compañeros vascos, y sí propusieron al gobierno vasco que instara al gobierno central a la creación del fondo. Entonces el propio gobierno vasco lo hace suyo, esa reivindicación, esa proposición de ley, porque es una proposición de ley, sí, de obligado cumplimiento cuando se apruebe definitivamente, ¿no? Está aprobada, pero ahora va a comisiones, y entonces la presenta en el Congreso, es aceptada en el Congreso por todos. Tuvimos la suerte además ese día de estar todos y de reunir a todos los portavoces de todos los grupos en el Congreso, y todos se manifestaron a favor de la creación del fondo, de esa ley, inclusive el Partido Popular. Entonces este día 9 de este mes en que estamos, pues se debate en pleno del Congreso la proposición de ley. Y bueno, a mí particularmente, a todos nos dio una satisfacción tremenda, pero a mí me puse como un niño, ¿no? Me puse como un niño porque era un poco de hacer justicia. Hacer justicia no solamente para los que tenemos reconocido algo ya, sino precisamente para aquellos que no lo tienen reconocido, porque ya no hay empresas, porque son enfermos de segunda. Y en la vida nunca hubo un enfermo de segunda. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, esa proposición de ley, que fue aprobada, de entrada, ¿no? La ley fue aprobada, hay que, ya digo, dotarla de medios, pues trae consigo que se haga justicia y que no haya enfermos de primera y de segunda, que todos entremos en que somos víctimas y tenemos que ser resarciadas por el daño que se nos ha hecho. Y ya digo, fue un día histórico. Yo además, tengo que decir, me lo marqué ante mis compañeros, como que cuando se culmine este proyecto, que no va a ser más de un año, pienso, pues yo dejaría la vida, yo me iría a descansar a mi casa. Entonces tengo, primeramente por la justicia que se hace con todos, y segundo porque me iría a descansar. Porque llevas en lucha muchos años. Llevamos muchos años. Muchos años. Cuando no había normativas, cuando tuvimos que petar en las puertas, cuando tuvimos que decirle al INS cómo tenía que aplicar el cuadro de enfermedades profesionales, que no sabían cómo aplicarlo. Nosotros decirle al INS, no, hay que aplicarlo, sí, y hacernos caso, hasta que después se cambiaron un poco las cosas, pero hasta eso. Y tenemos la suerte de ser una asociación conocida en todo el país y fuera, y no por hacer ruido, sino por llamar a las puertas y explicar el convencimiento que teníamos de nuestros derechos y transmitir ese compromiso a las autoridades y ver que efectivamente éramos víctimas que tenemos derecho a ser resarciadas.
y decir que en este país hasta ahora solamente había dos leyes que protegían a las víctimas, que es la ley de víctimas del aceite de colza y la ley de víctimas del terrorismo. Bien, pues ahora hay una ley para víctimas, no para enfermos del amianto. Hay una nueva ley para víctimas del amianto. Es que es verdad, es que el concepto víctima es fundamental. Es fundamental porque ha sido un asesinato. O sea, porque esto yo comprendo que no se supiera. Porque bueno, ¿cuántas veces te has encontrado con problemas añadidos y que dices tú, Dios mío? Pero esto se sabía. Perfectamente. Se sabía y se ha estado tolerando, comprando, bueno, más que tolerando, se ha estado comprando. Por eso yo creo que no debe de interesar mucho que se investiguen las cosas, porque aquí quien más quien menos debe de salir muy tocado. Pero bueno, el llegar hasta aquí y el poder descansar, y en este momento este fondo, bueno, ya está, es una proposición de ley, está pendiente de algún trámite más en el Congreso. Sí, a ver, la ley fue aprobada. Sí. Ahora hay que dotarla de medios, ¿no? De medios quiere decir quién va a financiar esas indemnizaciones, quién va a estar presente en la comisión de seguimiento del control, ¿no? de ese fondo, en el cual en la proposición que hay en principio no estamos las víctimas representadas. Entonces nosotros vamos a pedir que estemos, porque está la patronal, está el INS, están los sindicatos y están las mutuas. Pero curiosamente aquellos que hemos luchado para que eso se llevase a cabo no estamos representados en esa comisión. Bueno, pero y tener mucho cuidado, y os digo por qué, porque están todos los que miraron para otro lado durante todos estos años. Lo sabemos. Es el miedo que a mí me da. O sea, están, sí, de acuerdo, pero de momento es un gran paso. Está esa ley. Bien. Necesita dotación presupuestaria, porque si no, es papel mojado. Bien. Y en esa comisión, que es la que va a controlar, están todos los que os han dado en un momento determinado la espalda. Tenéis que estar vosotros. Es condición sine qua non para que eso salga adelante, porque si no, no sale. Yo siento en este momento decir lo que estoy diciendo, sí, no, pero me temo... Pasó eso y además que nos veían como un enemigo, ¿no? Claro. Gracias a Dios ahora, después de estos 15 años que llevamos en la lucha, pues fue habiendo avenencias con los sindicatos, con la seguridad social, entonces esto ya no suena raro, ¿no? O sea, llegamos a acuerdos en los cuales, pues bueno, ¿qué pasa? Las víctimas nunca podemos firmar nada ante la administración y las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Están creados los sindicatos y demás, bueno, sí, pero ¿quiénes lucharon por la creación de ese fondo? Vosotros. Ya, porque en el 2006, como comentaba con Moncho, ¿no? Tuvimos que renunciar, fue una negociación hecha desde Ferrol, esto hay que decirlo. ¿Ah, sí? Sí, sí, esa proposición no de ley aprobada por el Bloque Nacionalista Gallego, presentada por el Bloque Nacionalista Gallego, a expensas del Grupo Mixto, la negociación se hizo un domingo de noche desde Ferrol, con varios aquella diputados, con el responsable de Trabajo y Asuntos Sociales del PSOE, en aquel momento la mano derecha de Caldera, que era Jesús Membrado Giner, y bueno, se hizo una negociación en la cual nos dijeron, bueno, pues a cambio de todo este protocolo de autopsias, unidades médicas específicas, modificación del listado de enfermedades, tenéis que renunciar a crear ese fondo de indemnización a cargo de los presupuestos generales del Estado. Bien. No nos quedó otra para tener algo. Bien, apartado. Y eso, quedó apartado para eso otro... está de ministro del ramo Jesús Caldera y sí. De presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces os dicen que muy bien, sí, pero si vosotros queréis que os atiendan los médicos y todas estas historias, vosotros renunciar a lo que habéis conseguido hoy. Hoy, sí, apartarlo para más adelante si surgía, ¿no? Bien. Y fíjate cuántos años han pasado. Pues han pasado muchos años. La insistencia de Moncho, yo estoy especialmente contento por el resarcimiento ese que van a tener las víctimas y por Moncho, que siempre lo dijo, en cuanto salga esto, yo me iré a descansar, porque nadie sabe el agotamiento físico, el dejar a tu familia casi abandonada, para dedicarte en cuerpo y alma a lo que tú crees que son tus derechos, ¿no? Y así lo estamos demostrando. Estoy especialmente contento para que él, que se lo merece, pueda descansar, desde luego. Moncho, ¿tú crees que esto va adelante? ¿Tú crees que aunque no tengáis que estar las víctimas, o vas a pelear antes de marcharte por estar las víctimas en esa comisión? Sí, yo creo que no yo solo, yo represento a un colectivo, ¿no?
y me implico porque tengo esa responsabilidad más que otros, evidentemente, ¿no? Y estoy ahí más que ellos, estoy en el Congreso, estoy con los sindicatos, estoy con los partidos políticos, entonces sé hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que estamos en el momento, si esto no cambia, porque puede cambiar, porque hay que darse cuenta que aunque la ley fue aprobada, si mañana hay elecciones generales, volvemos a partir de cero. Hemos perdido lo que se ha aprobado este día en el Congreso. Entonces podemos correr el riesgo de que haya elecciones porque a unos les interesa, a otros no. Está el país revuelto y aquí los políticos están a sacar beneficio. Rendimiento para sus partidos. Río revuelto, ganancia de políticos, no de pescadores. Pero bueno, que en todo caso nos hemos visto peor. Yo esto lo veía también un poquito más lejos, ¿no? Aunque siempre tuve esperanzas, y confío en que lo vamos a sacar adelante. A lo mejor algo más descafeinado, ¿no?, de lo que queremos, pero en todo caso, algo importante. En todo caso, se va a constituir el fondo y se va a dotar de medios, porque además estamos hablando, como mucho que puedan dotarlo por cada año hasta el año 2030, que empiece a bajar el pico de afectados, 30 millones de euros al año, que es lo que se llevó el otro para casa y el otro más. Oye, 30 millones al año, qué curioso, 23 millones o 24 se llevó José Luis Méndez, entonces, director general de la Caixa Galicia, después de arruinarla con una indemnización. No estamos hablando de cantidades que vayan a reunir al país. Y en todo caso es un derecho que tenemos. Es un derecho que tenemos. Y vamos a luchar por ello. Y lo que me preguntabas, si lo veía factible y peligroso, evidentemente, estamos en una situación de riesgo, ¿no? Pero el primer paso lo hemos dado y fue la consecuencia de haberse aprobado el... Eso es lo más importante. Desde luego el primer paso está dado. El haber llegado hasta ahí, sí. El tener la aprobación de todos, porque todos os han respaldado, todos los grupos políticos. El Partido Popular se abstuvo, ¿no? Se abstuvo. Se abstuvo hubo una abstención, vamos, del Partido Popular, en el cual lo que argumentaba era que la composición del fondo no la había muy clara porque veía que podía gravar más a las empresas y por ese motivo se abstiene. Pero bueno... Vamos a ver, empresas relativamente, porque aquí estamos hablando de una grandísima empresa pública que es la número 1 de afectados. Que ya está pagando. Que ya está pagando, en este momento se llama Navantia y antes se llamaba Lavazán. Por lo tanto, es el propio Estado el que está... Está pagando aquí en Ferrol, está pagando en el País Vasco, está pagando en Cartagena, está pagando en Cádiz, está pagando en muchas zonas del Estado. El propio Estado... ¿Y vosotros queréis que ese fondo sea el que pague todas estas indemnizaciones? Claro, el fondo tiene que estar financiado por los responsables de los que han supuesto y esto, la seguridad social y las propias empresas, las mutuas. Pero un fondo que garantice que toda persona afectada con esto va a tener una asistencia y va a tener un reconocimiento, o sea, es lo que pretendéis. Es lo que pretendemos. Un fondo garantizado, para que nadie se encuentre con la cosa de que a lo mejor esto pues no se lo conceden o no se lo dan. Que no tenga que ir a los tribunales o siempre tendrá que pasar por los tribunales. No, si el fondo se crea es para evitar precisamente el peregrinaje por los juzgados y luego la desigualdad que hay entre los jueces en cuanto a determinar a ti tanto y a mí como si fuera una feria, ¿no? Esto no es una feria y hay jueces que faltaron a clase, como dice el compañero Cristóbal, muchas veces faltaron a clase cuando se dio esa asignatura y hacen lo que quieren, sí condenan a la empresa, pero después le rebajan la cantidad, casi dan la propina. Sí. Porque, si me lo permites, tenemos sentencias de mesoteliomas, de cáncer de pleura, que no se discute cuál es el causante, ni la propia empresa lo discute, cuál es el causante de esa patología. Bien, pues la empresa, el juez condena, por ejemplo, vamos a poner 200.000 euros, que es lo que se pide, ¿no? 200.000 euros, el juez dice 200.000 euros. Pero como este hombre fue fumador, le quitamos el 50%. Pero si el juez sabe que el tabaco no influye en el mesotelioma y tenemos que recurrirlo al TSJ de Galicia o al Supremo. ¿Y el TSJ o el Supremo? Si el juez lo sabe, claro que nos da la razón. Os da la razón. Que hay sentencias ya de... Sí. Bueno, tú ya sabes que aquí hay una práctica muy habitual, que es la de largar balones fuera.
así en primera instancia, ¡pumba!, se larga el varón a La Coruña y pero no sabiendo que además eso encarece una barbaridad el procedimiento. Claro. Porque tienes abogado, procurador, todo el tinglado. Claro. Entonces, claro, pero parece que muchas veces da igual. Y en vez de resolver aquí, vamos a lanzar a La Coruña y que resuelva La Coruña. Si condenas, condena con todas las consecuencias. Claro. No le rebajes la pena. Claro. Han hecho un daño que tú lo estás Claro. tipificando en la sentencia y sin embargo le estás eximiendo casi de que te indemnice. Sí. Porque, ¿cómo se puede decir que como fue fumador tuvo parte el tabaco en el mesotelioma? Cuando no hay ningún argumento científico. No tiene relación. O sea, el mesotelioma no tiene relación con el tabaco. En absoluto. O sea, una persona que no fuma puede tener el mesotelioma exactamente igual. Y también una persona que fuma no es consecuencia de tener influencia el tabaco. Ya. Y sin embargo, ya digo, hay jueces aquí en Ferrol que rebajan la cuantía de la indemnización que ellos crean, además que ellos sancionan porque ha sido fumador. Sí. O sancionan además a Izar y no sancionan a Navantia cuando saben perfectamente que Navantia también es responsable, es subsidiaria de Izar. Claro. Y más omiten esa responsabilidad de Navantia cuando el Supremo ya dijo que Navantia es sucesora de Izar. ¿Qué veis? ¿Desconocimiento? O sea, porque claro, yo siempre digo que los jueces no tienen que saber de todo. ¿Veis desconocimiento o simplemente que resuelva el de arriba? Pasotismo, a lo mejor. Yo creo que se definiría mejor, ¿no? Más que desconocimiento. Pero bueno, es que además juegan con una cosa, o sea, aquí te dan la razón los jueces. Recurre la empresa al Tribunal Superior de Justicia. Luego le dan la razón y recurren al Tribunal Supremo. O sea, y en ese peregrinaje el afectado, que pasan igual 6, 7 años, igual ya no está aquí para ver resarcidos sus derechos. Efectivamente. ¿No? Eso es una pena. Sí, tanto garantismo muchas veces, pero a veces es marear la perdiz. Entonces el fondo viene a resarciar ya al afectado, que lo ve y por lo menos tiene una satisfacción de que de alguna forma han pagado el daño. Es evitar todo este peregrinaje y ver el resultado de que han sancionado, y lo vive él, no la familia, como estamos viendo en muchos casos, ¿no? Pues yo lo único que ya estamos llegando al final, lo único que os deseo es que esa comisión, que es un poco la guinda, pues mira, ojalá que ese fondo se lleve a efecto, ojalá. No creo que haya elecciones generales de momento. Habrá, me imagino que en Cataluña, pero aquí dudo mucho que haya. De todas formas, ahora el apunte que hacías tú de los políticos, yo hace 2 días estaba viendo Lo que el viento se llevó, que a mí me chifla, y la veo 1 y 1000 veces, y fíjate, una película romana de 40 y tantos, pero es que es maravilloso cómo está hecha esa película. Ya podían aprender hoy aquella maravilla de la estación de Atlanta y tal. Me hace gracia porque justo cuando se va llegando a la mitad de la película, que llegan después de pasar todas las calamidades del ejército, de que los han derrotado, y entonces ya están, bueno, llega la pobre de Escarlata a Tara y la ve toda ya ardiendo y tal, y hay una leyendita que dice entre las dos partes, y dice: y ante toda la devastación del ejército de los confederados, estaba por llegar la peor de las devastaciones, mucho mayor que toda la tragedia de la guerra: los políticos oportunistas. Ojalá que no hayáis caído en manos de ese oportunismo lamentable de nuestros políticos de hoy en día. Ojalá. En todo caso, lo que hay que hacer es aprovecharse de ese oportunismo. Ojalá os beneficie. Claro, sí. Ramón, muchísimas gracias. Ya sabes que cuentas con esta tele, con este programa, para todo lo que quieras, para denunciar lo que haya que denunciar y para dar buenas noticias. Es un espejo para que se conozca cuál es la realidad y que se vea de que las víctimas del amianto no somos oportunistas para ganar dinero. Al revés, han jugado con vosotros y lo que pedimos es justicia. Es que el oportunismo de esos empresarios, el oportunismo de esos políticos, el oportunismo el que no en ese momento no convenía decir lo que había que decir, ha supuesto muchas víctimas que desgraciadamente unos están enfermos, otros ya se han ido,
pero en todas estas familias pues ha quedado un dolor espantoso. Cristóbal, un millón de gracias. Gracias a vosotros. Gracias por haber cogido pues ese testigo de la reivindicación a raíz del fallecimiento de tu padre. Y gracias por haber colaborado y por seguir colaborando. Pues por supuesto, ahí estaremos, y gracias a vosotros por la oportunidad que siempre nos brindasteis de poder demandar nuestros derechos de cara a la ciudadanía. Pues mira, para mí es una exigencia y un auténtico placer. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y muchas gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles.